Vuelta, bueno, estamos de vuelta en lo que faltaba por el Cuco TV y ya tenemos conectada por Zoom a nuestra ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, Mercedes Ruz. Bueno, bienvenida Mercedes, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias Mercedes. La verdad que es un placer. Hemos empezado, te cuento, ¿no? Para ponerte en contexto, hemos empezado hace poco con este proyecto del streaming del Cuco Digital. Bueno, el Cuco Digital es el diario de la región del Valle de Uco y hace poco arrancamos con este streaming que es lo que faltaba, le hemos puesto porque considerábamos que era lo que faltaba justamente en la comunicación local, así que bueno, es un placer poder recibirte, tenerte, para nosotros es un honor. Hemos tenido algunos invitados ya, entre ellos bueno, al coordinador regional de salud, hemos tenido algunos músicos, pero bueno, sos la primera autoridad provincial del Ejecutivo Provincial que tenemos, así que bueno, es un placer. Un placer. Estamos con Jorgito acá, presentate Jorgito con la ministra. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto. Bueno, agradecerle, también me sumo a la palabra de mi compañera y preguntarle, ministra, ¿no? Como para hacerla un poco más también distendida a la entrevista, teniendo en cuenta que estamos en un streaming, preguntarle, ¿no? ¿Cómo pasó el Día del Trabajador? ¿Cómo viene, cómo ha sido esta semana, ¿no? Estando al frente de un ministerio que es uno de los más importantes que tiene la provincia. Bueno, la verdad que sí, el 1 de mayo y la antesala del 1 de mayo, ¿no? Como el acto de importancia institucional que es, bueno, requiere una gran logística, un gran operativo, toda la policía, digamos, abocada trabajando en ello. Eh, y la verdad que, bueno, es como un momento de tensión hasta que, bueno, pasa y, y bueno, y la verdad podemos después relajarnos un poco. Bueno, qué suerte, ¿no? Qué bueno que ahora ya puedas estar descansando, que no haya ocurrido en el marco, digo, de todo lo que ha sucedido el 1 de mayo y todo el operativo que eso ha conllevado, que ya puedas estar descansando. Mira, Mercedes, recién estábamos ahí interiorizándonos un poco sobre vos, sobre, bueno, quién eras, lo que habías estudiado, y yo dije en un momento, che, ¿qué edad tiene la ministra? Perdón, ¿no? Que me meten esto, pero digo yo, no sé, 30 y largos, 40 años. Y me dijeron, tú, que no sé si la querés decir, pero me sorprendió muchísimo la edad que tenés. Yo te hacía re joven, Mercedes. Sos re joven, pero te ves mucho más joven de lo que sos. Bueno, menos mal, bueno. Sí, tengo 41 cumplidos en enero de este año. Bueno, Mercedes, también algo que nos preguntábamos es si vos sos la primera mujer ministra de Seguridad de la provincia. Sí, sí, de Mendoza, sí. Bien, ¿y cómo te ha hecho sentir, digamos, eh, es que seas la primera mujer en ese cargo? ¿Cómo ves también si se avanza, se evoluciona en la incorporación de mujeres en estos lugares de poder, ¿no? De decisión, ¿cómo lo ves a eso? Bueno, por supuesto que bien, el primer valiente es el gobernador, ¿no? Y desde una mirada muy deconstruida, y creo que eso es importante porque sienta un precedente y marca el ejemplo, ¿no? Por ahí lo que siempre criticamos de la política y demás, bueno, creo que en este caso, la verdad, hubo un acto ahí que miró, digamos, otras cuestiones, otras necesidades y la estrategia por encima del sexo o el género de la persona que iba a estar al mando, ¿no? Y me parece eso un acto para destacar, la verdad. Y, y respecto de lo que preguntabas, la verdad que me he sentido muy bien recibida por todo el ámbito del ministerio, no solo por el gabinete, sino también, por supuesto, por las fuerzas de seguridad provinciales y también las nacionales con las que interactuamos mucho. Así que, bueno, la verdad que la experiencia viene siendo muy positiva en ese sentido, bueno, es un punto necesario para que las cosas salgan, ¿no? Eh, Exactamente. Ministra, en esto que está hablando, ¿no? Llegando a ser la primer mujer que está al frente de este ministerio, preguntarle primero,
antes de que usted asuma el cargo, ¿sabía con lo que se iba a encontrar? ¿Se encontró con lo que usted imaginaba? Y en ese contexto preguntarle hoy cómo está la seguridad a nivel provincial, ¿no? Si bien nosotros estamos acá en el Valle de Uco, preguntarle a nivel provincial cuál es el análisis que se hace de la seguridad, cómo está la seguridad hoy. ¿Está bien? ¿Está complicada? ¿Cuál es el análisis que se hace? Bueno, a ver, uno sabe, ¿no? Que no es el ministerio más fácil, es un ministerio complejo, el de seguridad. Yo sabía que eso iba a ser así, que es delicado, que es sensible, que requiere estar, digamos, bueno, las 24/7 pendientes, y la verdad que eso no es algo que me disguste. Eh, es algo que lo tomo con mucha responsabilidad. Yo había estado relacionada obviamente con el tema penal y por ahí con la fuerza desde otro lugar, pero bueno, obviamente que el ministerio en sí mismo es intenso. Eh, Desde el punto de vista positivo en el estado de situación que me encontré el ministerio, bueno, obviamente hay varias cosas positivas y que tienen que ver con una política de Estado que se viene implementando en materia de seguridad. Ustedes saben que tanto en educación, en seguridad, en salud, pero bueno, sobre todo en educación y en salud, es muy importante que se hagan reformas estructurales y que los resultados los vamos a ver después, ¿no? En general, o que cuesta verlos. Y en ese sentido, bueno, hay políticas públicas que se han venido implementando, que no han sido modificadas, sino que por el contrario, ¿no? Han sido potenciadas, y que eso es bueno, ¿no? Cuando uno asume un cargo en un lugar tan importante como este, y creo que eso es el punto de vista positivo del diagnóstico. Después, sí, nos ha tocado una etapa compleja, desafiante. El 2024 fue un año bastante difícil por varias cosas. Nosotros se pasó a nivel nacional, ¿no? De un modelo a otro, y eso, bueno, genera tensiones, genera también cuestiones sociales, independientemente de si estamos mejor o no. Bueno, lo cierto es que todo ese cambio y esa incertidumbre que aparece siempre, ¿no? En los años selectivos, pero que después tiene que ver con un cambio de rumbo, bueno, genera un estado de situación a nivel social complejo, ¿no? En el entramado social. Y eso lo vivimos, ¿no? Con las violencias intrapersonales y demás, y se sufrió bastante. Este 2025, la verdad, lo estamos atravesando. A mí no me gusta decir mucho porque dicen que no hay que decir, pero bueno, lo estamos atravesando mejor. Pero bueno, a ver, hacer una mirada de eso al 2 de mayo, la verdad que puede ser muy parcial, ¿no? Y una mirada miope, ¿no? Las miradas tienen que ser integrales y hay que esperar para sacar conclusiones, pero bueno. Sí, sí, por ahí lo que vemos es esto que yo les decía, ¿no? Que hay una cuestión de violencia interpersonal, bueno, que eso está en el entramado, bueno, y que requiere otros cambios culturales por ahí para poder erradicarlo, pero que bueno, tienen su incidencia en materia delictiva y en materia de otros conflictos que hacen también al desorden y en definitiva a la seguridad, ¿no? Bien, perfecto. Mercedes, tu análisis nos deja, bueno, es muy complejo el tema de la seguridad, y digo que es muy transversal porque, como vos mencionás, hay muchos factores que hacen o deben hacer a la inseguridad. Pero me voy un poco a lo que sucedió esta semana, y vos recién lo nombrabas al gobernador Alfredo Cornejo en el marco de su discurso de apertura de sesiones ordinarias, ayer, 1 de mayo, hizo muchos anuncios y varios de ellos tienen que ver con seguridad. ¿Vos nos podés hacer un repaso de esos anuncios y cuál es la importancia de los mismos? Sí, por supuesto. Bueno, para el gobernador seguridad es como un aspecto clave, ¿no? Y eso es bueno porque como ministra, bueno, es muy importante, ¿no? Que el gobernador tenga esa mirada sobre el tema seguridad y ese apoyo, ¿no? Desde lo financiero y desde lo estratégico con el tema, que es importante. Y parte de eso tiene que ver con los anuncios de ayer, ¿no? El tema de la construcción de dos cárceles, una que ya se está trabajando, ya está el proyecto listo, que es la cárcel del Cerrito en San Rafael, que era, bueno, una necesidad del sur.
muy importante. Eso nos evita también tener que hacer traslados innecesarios a otras cárceles y nos permite un mejor control, ¿no? Y un trabajo más eficiente del tiempo al personal penitenciario y también de la policía que tiene que también después custodiar esos traslados. Y la cárcel que se va a construir en el predio de Cacheuta, que es una cárcel destinada a penas cortas, ¿no? Es decir, a penas de los delitos que nosotros desde el año pasado estamos en campaña, en una campaña integral, ¿no? De abordaje, con leyes especiales, incorporando personal especial en investigaciones para atender estos delitos, poniendo el foco en la justicia, bueno, y esto de la cárcel que también complementa, porque, bueno, es necesario para esa producción de seguridad en aprehensiones, en detenciones y demás, bueno, tener una cárcel, además de la ley que vamos a modificar de ejecución de la pena, justamente para poder que esas personas que tienen penas cortas puedan tener un abordaje efectivo intramuros, porque en definitiva, como nosotros siempre decimos, el sistema de seguridad no termina con una aprehensión, sino que el sistema penitenciario, que es lo que pasa intramuros, y también qué pasa después, y por eso el año pasado también sancionamos una ley de control del liberado, ¿no? Que plantea ir a controlar al liberado y tener un mejor control de eso, bueno, forma parte también del sistema de seguridad y por eso nos preocupa y nos ocupa eso y queremos que esa persona, aunque tenga una pena corta, tenga un abordaje, ya sea en educación, ya sea laboral, pero que tenga un abordaje y sobre eso va la reforma, que es otro de los anuncios. Otro de los anuncios tiene que ver con el laboratorio de identificación balística. Nosotros, ustedes saben lo importante que es a nivel del esclarecimiento del delito, el laboratorio de huella genética. Sí. Bueno, y este laboratorio tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? De las vainas, o sea, esto es para poder identificar realmente si determinado proyectil salió de determinado tipo de arma, si está relacionado con otro hecho. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que casi el 67% de los delitos más graves, ¿no? De los homicidios, se producen con armas, bueno, este laboratorio es una pieza fundamental que viene a sumarse, ¿no? Al laboratorio de huellas y que colabora en esto de esclarecer el delito, ¿no? Y esto es muy importante para el mensaje de seguridad. No es solo la prevención, que por supuesto que es lo más importante, prevenir el delito. Pero bueno, una vez que ocurrido este delito, el mensaje que tenemos que dar y que queremos dar, y por eso toda esta inversión y esta estrategia es que no hay impunidad, ¿no? Sea este tipo de delitos graves o un delito menor, como un robo simple, un hurto, para lo que estamos trabajando en esto que decía antes, ¿no? Y en esta cárcel. Y el otro anuncio también tenía que ver con la formación y con los policías, y un mejor acompañamiento, ¿no? de los auxiliares, de quienes eligen esta vocación, que tiene que ver con la beca universal. Esto hacía años que venía siendo un reclamo, ¿no? De parte del Instituto de Seguridad Pública, de parte de los alumnos. Yo he sido profesora, por eso también lo sé, y sé lo que a algunos estudiantes les cuesta llevar adelante su cursado porque tienen familia ya o porque tienen que trasladarse. Bueno, así que esta beca universal es muy importante, la empezamos a implementar a fines del año pasado y este año la vamos a aumentar, así que bueno, eso también es un buen acompañamiento para quienes van a ser policías, que en definitiva son quienes van a custodiar, ¿no? El sistema de seguridad. Bien, perfecto. Jorgito. Ministra, hablando del tema de seguridad, una pregunta para saber dónde está la responsabilidad en estos casos. Y hablo de casos que han pasado acá en el Valle de Uco. Hemos tenido personal policial que ha detenido a personas que han estado conduciendo vehículos robados, personas que han tenido antecedentes y que han estado en la calle delinquiendo, han sido detenidos. Estas personas, después, esos mismos policías o a través de informantes que tenemos nosotros como periodistas, nos enteramos que llegan detenidos a la comisaría y en menos de 24 horas quedan en libertad. Algunos de ellos, en algunos casos, lamentablemente, en menos de 24 horas han vuelto a delinquir, han vuelto a robar. Un caso puntual que pasó en el departamento de Tunuyán, una pareja fue detenida por un robo de una bicicleta
y fueron detenidos, trasladados a la comisaría, en menos de 24 horas fueron liberados y en ese mismo momento fueron y asaltaron a un kiosquero. ¿Quiénes son los responsables ahí? ¿Quiénes son los encargados de decir, bueno, vos robaste, vos te quedás detenido, vos te vas a tu casa? ¿Cuál es el responsable ahí de esa situación? Bueno, sí, también tenemos otro caso cercano que es del autor de varios robos ahí en la frigorífica de la Argentina, que después le dieron una suspensión de juicio previo, después volvió a cometer un robo. Bueno, a ver, son varios los casos. ¿Qué pasa? Yo creo que de un tiempo a esta parte se puso el acento, ¿no? En los delitos más graves y siempre ha sido así, ¿no? Esto sin dudarlo, aquellos delitos que generan una mayor vulneración en la integridad física de las personas, por supuesto que requieren la mayor atención, Claro, ¿no? sí. Pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Este gobierno, como lo decía el gobernador en la apertura de sesiones, nos hemos planteado como objetivos, así lo empezamos a trabajar el año pasado, poner en foco la importancia de una represión rigurosa a estos delitos. Que eso implica que, bueno, implica esto, que no sea un beneficio tras otro beneficio en este tipo de casos, que realmente haya una aplicación rigurosa del principio de reiterancia, eh, que se denote la importancia que tienen algunos de estos delitos y no meter todos en la misma bolsa. Por ejemplo, el plan que nosotros implementamos el año pasado, que seguimos implementando, que tiene que ver con cobre, hicimos una ley especial, lo trabajamos de especial manera, porque en definitiva no es un delito que pueda ser incluido como un hurto más o como un encubrimiento más, porque muchas veces la policía prende a personas que tienen en sus mochilas los cables o que tienen el cobre o que tienen elementos para cortar eso, pero bueno, no se le puede atribuir el robo, eso es lógico. Y bueno, queda en un delito muy menor, ¿no? Bien. Pero lo que nosotros decimos es, miren, esto es importante porque de repente puede dejar sin electricidad a todo un barrio, ¿no? Entonces, termina siendo un delito pluriofensivo, ¿no? Y esto es poner en escenario del sistema de seguridad, pero también del sistema judicial, que esto es importante y cuál es el sentido, ¿no? No solo con una norma, un plan, sino también con esta visión. También lo estamos haciendo con la ley de bienes, que lo que hacemos también es ir a atacar los mercados ilegales. No nos podemos quedar solo con aprehensiones, que las hay y muchas. De hecho, Valle de Uco tiene un muy buen promedio de aprehensiones por día, cerca de 50. Es decir, hay una actividad y una producción de seguridad. Pero bueno, necesitamos también atacar, ¿no? ¿Qué pasa con los mercados ilegales de estos bienes? Y bueno, estamos en ese ejercicio y también solicitándole a la justicia, como vos bien advertías, esta aplicación rigurosa. Y para eso también ejecutamos políticas públicas, ¿no? Esto de la cárcel también tiene que ver Claro. con eso. Bueno, miren, nosotros pedimos una pena en efectivo, queremos que deje de haber una cadena de beneficios, ¿no? Para estos reiterantes y ofrecemos además una cárcel especial para eso. No es que no, hoy no tengamos lugar, pero bueno, estamos ofreciendo, estamos pensando en la Mendoza de futuro y en estas políticas públicas que estamos implementando, qué cantidad de aprendidos nos va a generar y bueno, y una cárcel especial y una ley especial de abordaje para estas personas, ¿no? También, eso es lo que estamos también trabajando con la justicia. Bien, justamente eso te iba a hacer mención, digo, que este proyecto de la construcción de la cárcel para delitos menores justamente vendría por ahí a resolver un poco esta situación que se presenta por ahí en departamentos con las características de los departamentos del Valle de Uco, ¿no? Sí. Que en general son delitos menores, digamos, no es que dejen de afectar a la comunidad ni a los vecinos, pero bueno, no son los delitos, la gran mayoría no tienen características de delitos violentos, como sí sucede en otros departamentos o en el Gran Mendoza, digamos. Digo, esto de la cárcel vendría a resolver un poco esta problemática que se presenta en nuestra región, ¿no? Sí, es un tema muy importante, es un elemento, pero a eso hay que sumarle que realmente se apliquen en efectivo, ¿no? Condenas, ¿no? Y eso es importante, Eh, realmente. Ministra, le pregunto justamente acá algunos de la gente que
que está prendida al streaming, pregunta si, y esto también va en el marco de lo que viene sucediendo en los últimos meses y todo el tema, tiene que ver si se piensa hacer algo con los conductores que lamentablemente causan muerte estando alcoholizados. Justamente eso viene a raíz de la situación que pasó con un efectivo de la policía, Leonardo Alarcón, ¿no? Que fue víctima de una persona alcoholizada al volante. Si se piensa también endurecer las penas para estos conductores alcoholizados, que está bien, no deja de ser en la mayoría de los casos terminan siendo un homicidio culposo, pero bueno, dejan a una familia totalmente destruida. Bueno, sí, muy importante el tema que tocas. Para nosotros una pérdida muy especial, ¿no? Que nos toca de cerca porque bueno, se trataba de un personal policial, pero también había un preventor, bueno, un caso, la verdad, de algunas, de límites en exceso, ¿no? Ese caso fue. Varias políticas públicas respecto del tema seguridad vial, que no es un tema menor. Nosotros el año pasado modificamos las dos leyes, la contravencional y la ley de tránsito, agravamos las penas de lo que tiene que ver con las alcoholemias graves. Hoy una multa, ¿no? por una alcoholemia está separada del resto de las sanciones gravísimas y llega hasta los 4 millones, ¿no? Es una pena considerable, además de la retención, de la inhabilitación. Además de que estamos trabajando con el tema de la certificación de los alcoholímetros para tener más alcoholímetros más rápido. Pero bueno, al margen de eso no nos quedamos solamente en la modificación de la ley. También nosotros aumentamos un 240% los controles, ¿sí? Y eso nos permitió analizar qué había pasado con la positividad, ¿no? Aumentamos los controles considerablemente y queríamos ver qué había pasado con la positividad. Y la verdad que en ese sentido la positividad ha bajado, ¿sí? De un 12% que teníamos en el 2023, en el 2024 estamos en un 3%, ¿sí? En lo que es Valle de Uco, por ejemplo, las alcoholemias de la ley vial, digamos, de 0,5 a 1 están en un 2% y las contravencionales más de 1 en un 1%, ¿sí? No obstante, ¿sí? Ese reducto, ¿no? Que se queda en ese porcentaje, en ese 3%, es el que causa daños, ¿no? Digamos, y frente a ellos hay que también tener una política rigurosa. Y es lo que nosotros hicimos justamente con la modificación de la ley de juicio por jurado. Nosotros ampliamos el margen de delitos, ¿no? Que se incluyen para ir a juicios por jurado, y incluimos el homicidio simple, ¿sí? Esto tiene que ver con un sistema que entendemos que es favorable, ¿no? Para generar una comunicación hacia la comunidad, ¿no? Que sea la misma ciudadanía la que forme parte de un debate y que, digamos, valore si es una simple negligencia ir manejando con 3 grados de alcohol, llevarse puesto un control policial, como fue el caso de Rodríguez en el caso Alarcón que ustedes mencionaban y Velázquez, o realmente hay allí algo más, ¿no? Que tiene que ser valorado como tal y que la sanción tiene que ser también en relación con esa conducta, ¿no? Nosotros modificamos esa ley y gracias a un buen trabajo de la justicia y de la fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, ese caso en donde fallecen 2 personas por un conductor alcoholizado y alcoholizado, porque eran 2,68 ese caso, si mal no recuerdo, pero era una alcoholemia muy alta. Eh, bueno, se imputó y se elevó a juicio como un homicidio simple, no como un simple homicidio culposo. Y si tenemos suerte, eso va a llegar a un jurado. Y yo creo que eso va a comunicar, ¿no? Hacia la comunidad y va a servir también de un elemento preventivo en este sentido, ¿no? Es bueno que sea la misma comunidad la que está valorando esto y que además, bueno, si realmente lo declaran culpable, va a tener una amenaza punitiva mucho mayor de la que tendría con un homicidio culposo. Y bueno, yo entiendo que eso algún efecto en la comunidad tiene, ¿no? Así como creo que también el aumento considerable de las penas tuvo quizás algún efecto en esta baja en la positividad. Bueno, esto
debiera generar también desde algún lugar una conciencia. Entonces, bueno, lo estamos trabajando así. Además presentamos, el gobernador mismo fue a la Nación a presentar un proyecto donde elevábamos las penas del homicidio culposo por alcoholemia también, porque consideramos que la pena que hoy está en el Código Penal de la Nación también es irrisoria respecto de algunos casos. Pero bueno, mientras tanto, la verdad que si logramos que eso sea considerado un homicidio simple con dolo eventual, bueno, la verdad que vamos a estar realmente generando una justicia, ¿no? En estos casos que son tan graves. Exactamente, bueno, en relación a las alcoholemias positivas, justamente ayer a la mañana seguramente te llegó la lamentable noticia de que se produjo un accidente fatal acá en la ruta 88 de Tupungato, donde un conductor alcoholizado con 2,26 gramos de alcohol en sangre, bueno, impactó a otro vehículo donde viajaba una familia y lamentablemente murió una mujer de 68 años. Hablando en relación Se fugó, además. Sí. Después lo atrapó la policía. Pues. Exactamente, también intentó fugarse. Bueno, estos casos obviamente que tienen el agravante de la alcoholemia resuenan mucho más, ¿no? Porque la gente, la comunidad entiende decir, digo, va manejando cero conciencia a la hora de decir, tengo que manejar, y igual tomo, igual me emborracho y salgo a la ruta a andar así, sabiendo de que puedo matar a una o a varias personas. Entonces, digo, para la comunidad lo toma como un gran agravante. Entonces, esos casos repercuten mucho más. En relación a tema alcoholemia, Mercedes, te quería consultar si por ahí también se analiza la posibilidad, Dios, ha sido un tema muy discutido de la tolerancia cero de alcohol. ¿Por qué? Y consultarte a vos que estás más interiorizada, ¿por qué se sigue sosteniendo una tolerancia de 0,5? ¿Con qué tiene que ver esa decisión política del gobierno de la provincia? Porque, bueno, mucha gente también cuestiona esto. Digo, ¿por qué hay tolerancia en relación al consumo de alcohol a la hora de manejar? Bueno, dos cosas. Respecto de lo primero que decías, hoy, por ejemplo, una persona en ciudad con 2, también 2,24 con su hija atrás, ¿no? Ay, Para no, que veamos una la locura. magnitud de esa negligencia. Ya no estamos hablando de causar una lesión a un tercero, sino también, ¿no? A un familiar. Claro. Tema tolerancia cero, la verdad que no es que haya una tolerancia. Fíjate que en realidad en la ley de tránsito todo lo que es profesionales es cero, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Moto 0,2, que ese es el margen de error que tiene cualquier alcoholímetro, y 0,5 es nada, la verdad que es nada, pero sí tiene un sentido mantenerlo, porque en definitiva, donde está el problema, nosotros tenemos en esto que yo te decía, aumento de 240% de controles, o sea, mucho más, el universo de controlados, mucho más. Y vos tenés que el 97% de los que pasan por el alcoholímetro están entre 0 y 0,5. Es decir, hacen las cosas bien. Bien. Y es hoy, ese 3%, en el 2023 un 12, un 7, un 8, íbamos sumando contravencional y vial y así un 12%, era el que estaba más de 0,5 o más de 1. Entonces, digamos, las políticas públicas tienen que estar destinadas a donde está el problema, que es ahí. ¿Por qué? Porque si vos ves los casos, los accidentes fatales, ¿sí? En general no es ni uno, es mucho más de uno, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, por eso fue una decisión política sostener esto, pero sobre la base de datos empíricos, o sea, sobre la base del estado de situación, de qué es lo que pasaba, dónde estaba el problema. Poner tolerancia cero, la verdad que no tiene ningún sentido respecto del problema, porque no le va a causar mella al problema. Entonces, son otras las políticas públicas que tienen que tomarse, que entendíamos que debían tomarse, de hecho se tomaron, como te decía, reformas legislativas, además de aumentar los controles, ¿no? Que eso también es una política pública concreta, y esto de los juicios por jurado y de incorporar el homicidio y que lleguen casos así, ¿no? A esta discusión pública, que ya no sea solo de jueces y de operadores judiciales, sino que sea la ciudadanía la que esté operando, son políticas públicas que entendemos que son las conducentes para el problema, ¿no? Y que
de 005 no está ahí el problema, ¿no? Nos llenamos de etiquetas y de hecho en Córdoba pasó, o sea, ellos pasaron a eso y además hoy están en aumento de la positividad. Es decir, no es esa la política que directamente. Sí, es fácil, digamos, comunicar con esa etiqueta, pero la Claro. verdad que no es la mejor política. Bien. Ministra, le consulto puntualmente por el Valle de Uco, ¿no? Recién hablaba que, como hablaba de un buen número de detenciones que tienen en el Valle de Uco, esto Volvemos a habla, seguridad. claro, esto habla de el trabajo que está haciendo la policía en la calle. Pero para el Ministerio de Seguridad, hoy, ¿cómo lo ven al Valle de Uco en materia de seguridad? ¿Dónde ve los mayores flagelos? ¿Sigue siendo el hurto, el robo? ¿Cómo está en materia de narcotráfico el Valle de Uco? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio hacia el Valle de Uco? ¿Dónde cree que está de alguna manera flaqueando en cuanto a seguridad el Valle de Uco? Bueno, el Valle de Uco tiene distinta realidad, Tunuyán, Tupungato y San Carlos, pero bueno, Tupungato y Tunuyán por ahí tienen alguna similitud. Y la verdad que los desafíos tienen que ver con las temporadas, eso lo vemos también en los datos. Y bueno, nos exige justamente tener políticas aplicadas que atiendan justamente esas problemáticas puntuales. En Tunuyán también pasó mucho el año pasado en la zona comercial, ¿no? Que había Ujú. muchos robos, muchos hurtos. Bueno, todo eso se fue trabajando con un buen sistema de cámaras que nos pudiera dar, ¿no? En tiempo real la alerta para poder hacer abordajes efectivos y detener a esa gente. Bueno, después el problema no, si esa gente se quedaba, si tenía antecedentes o no, ya había que liberarlos, bueno, que sobre lo que también estábamos trabajando, ¿no? Para que no pasara. Eh, y la verdad lo que sí uno ve y que es de muy difícil abordaje, porque esto, bueno, como te digo, hay distintas políticas que las vamos llevando, con San Carlos y con Tunuyán ya tenemos integrados nuestros sistemas de cámara, que eso funciona muy bien, ¿no? Para determinados delitos. Con la web trabajamos muy bien todo lo que es nueces, bueno, y todo esto que la verdad llevamos más de 2.200 kilos recuperados, es un montón solamente en estos meses. Así que, y más de cerca de 40 detenidos en relación con eso, que bueno, es importante porque es un buen mensaje de no impunidad, ¿no? Respecto de eso. Pero bueno, lo que sí salta en los números en Valle de Uco como una cuestión particular ahí tiene que ver con los conflictos de género. Eso sí, de 2023 a 2024 tiene un aumento y se mantiene, ¿no? Pero bueno, ya eso son cuestiones más complejas, es más cultural y la verdad que es muy difícil prevenirlo, ¿no? No pasa por poner un policía en la calle, por patrulleros o por un sistema de cámaras eficiente, sino que es más complejo. Bueno, eso es más o menos la situación del Valle de Uco. Bien, Mercedes, yo no quería dejar de consultarte, bueno, sobre esto que vos mencionabas que tiene diferentes realidades el Valle de Uco y una de ellas es la gran ruralidad que existe en la región. Y esto vos decías, los problemas de temporada, ¿no? De las temporadas de cosecha, de las diferentes buenas producciones que se hacen en la región. Muchos hemos visto que se ha evolucionado efectivamente en lo que tiene que ver con la prevención del delito, pero también en la recuperación de lo que se roba, en este caso, como bien mencionabas, las nueces, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se ha reforzado el sistema de seguridad policial en la región? La otra vez el comisario justamente de Tupungato nos decía, por ejemplo, la incorporación de dron, de un patrullero, un dron que hace patrullajes. ¿Cómo se ha incrementado en las herramientas para la prevención? ¿Qué nos puedes mencionar sobre eso? Bueno, varias cosas. Nosotros sumamos cerca de 33 policías justo a partir, ¿no? De esta problemática de las temporadas y demás, y sobre todo lo que pasaba en Tunuyán, cuando venían, digamos, las camadas de trabajadores, se quedaban instalando por ahí en la zona comercial, urbana, y no podían trasladarse a la zona rural para el trabajo y todo lo que pasaba en esos trayectos. Bueno, eso nos demandó hacer un patrullaje especial que necesitábamos más recursos, además de las camionetas nuevas que sí entregamos el año pasado y este año también viene en ese sentido
más camionetas. Los drones, la verdad que sí, son un elemento muy importante, sobre todo cuando se trata de campos incultos, por donde, ¿no? Muchas veces se escapan o intentan fugarse. El año pasado detuvimos camiones, digamos, trasladando también bienes con cámaras y con seguimiento. Todo esto funciona muy bien y la verdad que tenemos la cantidad más grande de pilotos autorizados de drones del país, que eso es un montón. Vamos Mira. a tener 28 cuando entreguen los 4 certificados que faltan. Y tenemos 12 drones que la verdad que están 4 que compramos el año pasado, que son de última generación, que tienen, que pueden emitir voz, digamos, de alerta y demás. Así que la verdad, en todo lo que tiene que ver con bienes a favor de las necesidades que plantea este trabajo, la verdad que lo estamos haciendo. Sobre todo esto de las camionetas que son tan útiles para estas zonas. Nosotros estamos próximos a recibir las de la nueva compra, que tiene que ver con una compra de este año. Y siempre para Valle de Uco está destinado a eso. Además, bueno, el año pasado abrimos digamos, la unidad especial de turística, que también es una unidad que colabora, ¿no? Si bien no es la especial de la rural, nosotros trabajamos muy bien con la web, con la web en todas estas aprehensiones en flagrancia. La rural sí está abocada a otras cuestiones, pero ponele todo lo que es nueces, lo trabaja la web. Y Ujú. turística también ayuda mucho porque también tienen, digamos, a disposición camionetas y demás que sirven también para este abordaje. Y la verdad que, bueno, venimos bien, pero este año vamos a seguir incorporando primero policías, porque se reciben dentro de poco nuevos policías, que eso, bueno, va para todas las distritales. Y bienes, que estamos con la compra de cerca de 200 móviles nuevos entre camionetas y autos, que también van a ir. Bueno, todo esto sigue fortaleciendo ¿no? la seguridad y es lo necesario, ¿no? Bien, bien. Justamente, mira, algo que mencionaste hace un ratito y que yo me fui, bueno, me quedé con esto de los delitos de temporada y demás, pero algo que mencionaste que ahora me concientizo y me pone en alerta que tiene que ver con estas cuestiones de género, con hechos de inseguridad de género. ¿Con qué tendría, o sea, con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se han por ahí falta de políticas en cuestiones de género, situaciones económicas? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver a partir, digo, de la declaración de algunas víctimas que ha crecido este flagelo en la región del Valle de Uco? Bueno, a ver, tiene dos lecturas esto, ¿no? Una que es un poco la que yo mencionaba al inicio, que es un análisis generalizado de violencia, porque cuando hablamos de violencia entra todo, ¿no? Cuando lo hablamos desde un punto de vista sociológico, psicológico, la violencia es una, ¿no? Después se manifiesta de distintas maneras. Sí. Y esto lo vemos muy patente en la cantidad de suicidios, ¿no? Este es un indicador que también aumenta. Eso habla de conflictos y de una violencia autoinfligida, pero que es una violencia real, ¿no? Y bueno, esto nos va diciendo cuán permeable está la ciudadanía respecto de estas violencias. Y la verdad que, bueno, en ese sentido estamos mal, digamos. Hay una violencia generalizada, ¿no? Yo tengo casos de homicidios porque un vecino contra el otro, ¿no? O sea, estos Claro. casos. Entonces, bueno, ese es un punto. ¿M? Y otro punto, y que creo que esta quizás pueda ser una mirada eh, más favorable, tiene que ver con la deconstrucción del tema, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, Valle de Uco no tenía ni denuncias de género, porque uno cuando mira hacia atrás, y eso no quiere decir que no hubiesen hechos. Exacto. Lo que dice es que quizás la sociedad estaba menos deconstruida y que las mujeres quizás tenían menor acceso a hacer una denuncia o a comunicarlo, ¿no? Los tres departamentos tienen sus áreas de género Sí. hoy. Bueno, digo, hay otra llegada, ¿no? Y creo que eso también genera que uno en los números vea
mayores denuncias. Y eso no es del todo malo, ¿no? En esta lectura, no es del Bien, todo malo. Eso no quiere claro, decir que esté resuelto el tema de la violencia. Lo que sí quiere decir es que, bueno, que tenemos que seguir, digo, instalando estas políticas, ¿no? De acercamiento, de poder escuchar, de claro. poder tener una asistencia oportuna. Creo que eso tiene que seguir consolidándose y es importante, no es menor. Pero bueno, después es muy difícil, ¿no? El tema en general, porque, como digo, remite a la violencia generalizada, ¿no? Bien. Igual. Ministra, le transfiero dos preguntas que nos están llegando acá a través del chat del streaming. Primero, preguntan si va a haber ítem de mantenimiento e indumentaria para los efectivos policiales de la provincia de Mendoza. Y después, otra pregunta que tiene que ver con, creo que es otra de las grandes problemáticas que hay y que el Valle de Uco no está al margen, que tiene que ver con aquellas motos que andan con los escapes abiertos, ese ruido insoportable cuando te pasa una moto por la puerta de tu casa, por la puerta de la oficina, si se piensa o se está trabajando en esta situación. Bueno, empiezo por ahí. A ver, sí, todo eso tiene que ver con la competencia municipal, ¿no? De control, que bueno, yo sé que las tres municipalidades tienen sus preventores viales y trabajan con eso. Por supuesto que es molesto, es desordenador y hay que trabajarlo y hay que ordenarlo, ¿no? Y además está en la ley y es clarito, con lo cual, bueno, eso requiere, ¿no? Mayor presencia para poder ahí estar sancionando y estar controlando. La Policía Vial de Mendoza trabaja también en los tres departamentos, pero bueno, lo cierto es que es bien una competencia local, que como te Claro. digo, sé que lo trabajan porque de hecho también han aumentado mucho los controles, los tres departamentos. Justo recién hablaba con el intendente de Tupungato de ese tema más temprano por un caso, con lo cual sé que está eso y es importante. Bueno, hay que focalizarlo en este tema también que es molesto para el vecino y demás. Sí. Tema indumentaria, nosotros el 2024 aumentamos el ítem indumentaria, lo aumentamos considerablemente porque, bueno, entendíamos, y sobre todo el año 2024, que obviamente el país y la macro seguía como muy complicada, que bueno, que ese era un ítem importante eh, para acompañar, ¿no? Las necesidades del personal policial. Así que ese fue uno de los ítems que más aumentamos en el 2024 y fuimos también aumentando otros ítems que tenían que ver con lo que queremos, ¿no? Como por ejemplo el ítem chofer, justamente en este plan de sacar la policía a la calle, de tener más patrullaje. Y bueno, y lo dijo el gobernador en el discurso, que eso es muy importante porque es un buen apoyo para el personal policial. Él dijo, seguiremos en este camino, es decir, seguiremos con esta recomposición salarial, por supuesto, eh, en equilibrio, ¿no? Con el resto de las áreas del Estado, pero bueno, tan importante. Así que bueno, eso fue un buen mensaje justamente el 1 de mayo. Bien, Mercedes. Bueno, mira, te voy a hacer una última consulta y ya te vamos despidiendo porque ya te hemos hecho hablar. Mira, la gente del Valle de Uco tenía dudas y bueno, esperamos que se las hayamos resuelto. Voy con este último tema que resonó mucho acá en la región, por supuesto que tiene que ver con esta situación que se dio en el Instituto Universitario de Seguridad Pública de Valle de Uco, en la sede del Valle de Uco ubicada en San Carlos, que fue, bueno, este cadete baleado. Y que bueno, con el pasar de los días, obviamente apareció la representante, digamos, de la familia, la abogada, también con varios cuestionamientos hacia el Ministerio de Seguridad que tenían que ver, digo, con lo que sucedió en sí, pero también con el seguro de los chicos que asisten al instituto, con que la falta de asistencia por parte de seguridad para con la familia. Bueno, queremos por parte tuya que nos cuentes, bueno, cómo actuó el ministerio ante esta situación y cómo sigue actuando. Digo, si a partir de este hecho que seguramente ha marcado un precedente en el ministerio y en la policía, bueno, se han tomado medidas, se refuerzan medidas de seguridad, cómo han actuado,
sobre el hecho y también hacia adelante a partir de lo que sucedió. Bueno, a ver, sin duda el hecho fue un hecho desafortunado, la verdad, por supuesto, un hecho grave, yo siempre lo dije desde el primer instante, pero después, la verdad que cuando la familia empezó a ser representada por esta abogada, pues nosotros también le ofrecimos toda la asistencia de asistencia a la víctima y estuvieron trabajando con personal, con las licenciadas en psicología, con las abogadas del área de asistencia a la víctima desde el primer momento, pero bueno, cuando cambian esta representación jurídica, la verdad que cambió bastante y me sorprendió mucho y la verdad que fue bastante irrespetuosa la doctora, la representante legal, porque la verdad que no es cierto varias de las cosas que dijo, yo la verdad lo escuché. El Instituto Universitario de Seguridad Pública tiene seguro para todos los alumnos, además del seguro de responsabilidad civil general, ¿no? que tiene el instituto. Eh, Eso tiene un número de denuncia, tiene un número de póliza. Esto se le comunicó a la familia, más allá de que el cadete es mayor de edad, ¿no? Pero bueno, se le comunicó tanto a los padres como al cadete que es mayor de edad. Eh, y la verdad que los trámites se han hecho. La verdad que, bueno, por eso digo que hay una... Y no creo que esto sea desconocido para la representante legal, porque, bueno, son cosas básicas. Hacia adentro de la institución, con el tema puntual, bueno, el instructor, la verdad que es un instructor que es muy querido en la región y demás, por supuesto que está acongojado y con el cargo de responsabilidad que este hecho implica, porque estamos de acuerdo que es un hecho grave, que fue una negligencia. eh, y bueno, la verdad que el proceso judicial tendrá que seguir. Nosotros obviamente abordaremos qué es lo que pasa a nivel judicial, tanto como en la Inspección General de Seguridad. ¿Mm? Intertanto, digamos, no es que haya que modificar algo hacia adentro del protocolo del Instituto Universitario de Seguridad Pública, porque los protocolos son claros. Lo que pasa es que acá justamente hubo una negligencia, ¿no? Y un incumplimiento de eso, y por eso digo que hay acá una responsabilidad clara que la ha asumido, digamos, este instructor. No es que en ningún momento escapó a su responsabilidad y desde el primer minuto estuvo también presto a la disposición de la justicia, que eso también hay que decirlo. Con lo cual, bueno, en ese sentido no hay mucho por modificar, no obstante que cualquier hecho de esta magnitud, ¿no? Supone, y es lo que ha pasado, obviamente una revisión integral, porque es lógico, ¿m? De procedimientos y demás, pero no quiere decir que sea porque, bueno, no existían o porque hubo una falla en los protocolos. La verdad que hubo una negligencia importante en el marco de protocolos vigentes, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que este chico, la verdad que, bueno, tuvo una favorable evolución, Sí, que se ha puesto en contacto todo el tiempo con sus profesores y con la gente del instituto porque quiere terminar sus materias, ¿no? claro. Y por supuesto que el instituto también le ha dado toda la flexibilidad y las facilidades para que él pueda terminar, ¿no? con sus materias y bueno, y poder recibirse, que es el anhelo que él ha manifestado. No obstante, este hecho él ha manifestado y además ha declarado justamente en la justicia que siempre han sido las enseñanzas del instituto. Él mismo ha declarado los protocolos vigentes, con lo cual eso está bastante claro incluso en el expediente penal, ¿no? Bien. Igual. Ministra, para ya empezar a liberarla porque Yo le y dije recién empezar que ya era la agradecerle última. por estos minutos, las últimas preguntas. Primero, para darle un cierre a todo esto, ¿es importante el 911? O sea, el 911 para cualquier tipo de hecho sigue siendo importante. O sea, concientizar a la gente que ante cualquier duda llamar al 911. Y después, bueno, para cerrar, preguntarle cómo se ha sentido usted en este streaming, en esta entrevista. Bueno, no, el 911 es fundamental, ¿no? Y eso es bueno que lo recuerdes. Siempre insistimos en que la comunicación al 911 es fundamental, ¿no? Porque si no, no se entera la policía, pero también eso influye, ¿no? En el conocimiento después de las autoridades policiales para las estrategias de seguridad. Así que eso es fundamental. Se ha hecho una inversión muy grande en el 911 y lo seguiremos haciendo porque es un sistema
que todo el tiempo hay que mejorar. El año pasado se hizo una inversión muy grande en todo lo tecnológico, se cambió todo el sistema y eso nos permitió geolocalizar a la víctima, que es algo muy importante para Valle de Uco, porque Valle de Uco recibe gran cantidad de turistas, ¿sí? Y muchas veces pasa que el turista no sabe, ¿sí? Sí sabe que tiene que llamar al 911 porque justamente es un número estandarizado, ¿no? Mundialmente. Ahora, difícilmente sabe dónde está, a veces le cuesta dar una ubicación. Entonces, esta transformación que se hizo el año pasado permite justamente que el turista no tenga que decir dónde está, que directamente el mismo sistema ubica al llamante, eso es fundamental, justamente para estos lugares de turismo. Y este año vamos a avanzar también con modificaciones que tienen que ver con el recurso humano, vamos a sumar más recurso humano para poder tener una mejor atención en el 911 y en eso también estamos trabajando porque justamente, como vos bien decís, es muy importante el 911. Es más, yo ayer pasé a la noche y estaban ahí trabajando tanto la gente de salud como el ministerio y la gente de despacho, digamos, es un sistema que no para y es lo que sostiene, ¿no? De alguna forma el sistema de seguridad, así que es muy, muy importante. Así que bueno, y yo como me he sentido excelente. Primero que tengo un gran cariño por Valle de Uco. He ido mucho el año pasado en esta función y bueno, la verdad que buena relación también con los intendentes, que la verdad que bueno, que se han mostrado con ansias de colaborar y de trabajar en conjunto y eso es bueno, ¿no? Para las necesidades de todos los vecinos. Así que bueno, no, contenta y contenta con la entrevista y poder llegar también con mi voz a tantas personas que seguramente los están viendo ustedes y siguiendo. Así es. Bueno, hemos tenido obviamente todo tipo de comentarios, muchos comentarios muy buenos, así que bueno, eso es positivo y también habla del trabajo. Obviamente que todo trabajo tiene errores y sabemos que la seguridad es un tema muy complejo y que lo atraviesan un montón de problemáticas. Así que bueno, te agradecemos por esta entrevista, Mercedes, y por responder todas nuestras inquietudes, que han sido muchas. Sí, tal cual, tal cual. Hay muchas preguntas. No sé si hay lugar para una última que me preguntan acá un Soltémosla. mensaje. No, dicen si hay algún representante del Ministerio del Valle del Ministerio de Seguridad acá en el Valle de Uco. Además de los comisarios, decimos. Claro, además de los comisarios, alguien que sea directamente que responda al ministerio. Bueno, hay licenciados en psicología que trabajan en el área y policías de asistencia a la víctima, ¿no? Que sí están localizados, pero bueno, ese es el área. Bien, Perfecto. bien. No, porque ¿sabes por qué te lo dice mi compañero? Ah, Porque había un representante en un momento que el cargo que teníamos entendido era justamente de relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad. No sabemos, nos ha quedado la duda de si ese cargo realmente existe o no. no, claro, sí, eso era un cargo antiguo, sí, no, ya no existe más en el Ministerio de Seguridad. Bien, está bueno saberlo. Mercedes Ruz, ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, muchísimas gracias, Mercedes, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Ojalá que esté todo tranquilo. Ojalá, ojalá. Bueno, saludos a ustedes y bueno, y a toda la audiencia, un saludo grande y que sepan que estamos trabajando en el día a día, pero también proyectando ¿no? La provincia y el sistema de seguridad que queremos, que es el mejor, ¿no? Que se pueda garantizar para la provincia. Gracias, Mercedes. Muchas Te gracias. mandamos